Bienvenidas a una nueva entrevista. Hoy con una mujer muy joven que está trazando ya una carrera de éxito. Es Evelyn Llerena, es de Ecuador, tiene 30 años y ahora mismo ya es la directora de protocolo de la vicepresidencia de Ecuador. Bienvenida, Eve. ¿Qué tal? Teresa, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación a esta entrevista y es un gusto poder compartir este espacio. Bien, felicidades por este cargo que además es bastante reciente, ¿verdad? Sí, sí, reciente. En realidad voy 4 meses en el cargo. 4 meses. ¿Y qué tal? ¿Cuál es la experiencia? Cuéntanos qué es lo que haces, cómo es tu día a día. Te cuento que es un trabajo 24/7. A breves rasgos, lo que necesito hacer es que cubro todos los eventos, actividades, reuniones que cumple el vicepresidente de la República del Ecuador. Entonces, ya te imaginarás, es un trabajo de bastante presión, de responsabilidad, porque si algo llega a pasar y algo sale mal en ese evento, en realidad sería mi responsabilidad, porque antes de yo decir si asiste o no el vicepresidente a ese evento, se hace un análisis previo de Ujú, absolutamente todo. Entonces es un trabajo de mucha responsabilidad, pero que en realidad un trabajo soñado para mí. ujú. ¿Y cómo llevas esta presión, este estrés? En realidad, al inicio, Teresa, el solo ver al vicepresidente, me acuerdo que él me entrevistó y claro, cuando me contaban todo lo que tenía que hacer, toda la presión que había detrás, se vio gigante. Siempre dicen que los toros de lejos se ven más grandes, ¿verdad? Entonces fue así, pero en el día a día he ido perfeccionando, he ido también ya teniendo más habilidades que voy adquiriendo con el trabajo diario, entonces lo llevo bien, pero sí es un trabajo estresante en realidad. ¿Llevas un equipo de personas? Sí, sí, Teresa. Somos 5 personas en la dirección, 4 personas están bajo mi cargo. Y aquí lo chistoso, por así decirlo, es que las 4 son mayores. Tienen Ujú, 45, 37 años y yo de 30 años. Entonces, al inicio, tanto para ellas como para mí fue un poco complicado, como ujú, verme de jefa el primer día, al menos me acuerdo que pusieron así como cara de, tan jovencita y me decían, ¿cuántos ujú. tienes? ¿Tienes 27? ¿Cuántos? Y yo cuando entré a la vicepresidencia tenía 29 años. Entonces eso fue algo que a todo mundo nos causó como extrañeza, por así decirlo, pero ahora ya, todo bien y llevamos el trabajo muy bien. Y qué bien, porque es una buena experiencia esto, pero tienes que ganarte la confianza de estas personas, supongo, el respeto también, esta autoridad bien entendida, ¿no? De líder. ¿Cómo sientes tú este liderazgo? Porque lo vives, lo sientes. Uh -huh. Al inicio, claro, me intimidaba un poco que me vean como joven y sin experiencia, porque en realidad fue así la primera impresión que pude dar a mi equipo de trabajo. Fue como, eres muy joven, pero yo cuando regresaba a casa decía, sí, soy joven, pero tengo toda la capacidad, todo el estudio detrás. Entonces, eso lo fui demostrando día a día. Entonces, ya en trabajo, ya en territorio, por ejemplo, el protocolo se maneja de esta forma, en teorías que ellos tal vez no sabían. Y eso, claro, a mi grupo de trabajo también le fue dando confianza, esa actitud mía y como se dieron cuenta de toda la preparación que había previa. Entonces eso fue muy, muy importante para ahora ya poder trabajar en equipo y que ellos confíen en mí como jefa. Claro, yo por lo que dices veo que es muy importante esta preparación. Tú habías estudiado y además en varias facetas, también en imagen personal, Uh -huh. comunicación política, ciencias políticas. Por lo tanto, esta preparación está ahí detrás y te da seguridad. Pero a veces tenemos esta inseguridad en cuanto a las habilidades, ¿no? O esta inseguridad que nos viene porque precisamente somos más jóvenes que el resto del equipo. ¿En algún momento tú viviste este síndrome de la impostora? Muchísimas veces, Teresa. En realidad, cuando inicié el trabajo, cuando me llamaron a la entrevista, lo primero que pensé fue
¿seré lo suficientemente capaz? Es muy grande el trabajo, porque yo recuerdo que cuando tuve una reunión hace unos 5 años, tenía unos 25 años, en la Presidencia de la República nos presentaron a la directora de protocolo de ese entonces. Era una señora que tenía unos 45 años y no te imaginas cómo impactaba su sola presencia. Súper profesional, súper elegante, se le veía, era wow. Entonces, claro, cuando yo la vi dije, yo quiero ocupar algún día ese cargo. Entonces, para mí ese tipo de cargos de poder era ya para personas con más de edad, 40, 45 años. Entonces, cuando me ofrecieron el puesto y cuando fui a la entrevista, yo dije, estoy preparada, yo misma dudé de mí y yo misma dije como, soy muy joven para esto. Me tuve que quitar ese bloqueo mental porque al final es un bloqueo mental y ponerme a, como, revisé toda la preparación que tenía, estoy lista por capacidades, por habilidades, así que me lancé al ruedo. Entonces, sí, en realidad ese siempre va a aparecer la impostora que es una misma. Entonces, sí lo viví. Siempre hay este riesgo de que aparezca, ¿no? De que asome por ahí en momentos sobre todo de dificultad. Pero si sabemos que estamos preparadas y además tenemos los objetivos claros, es más fácil combatirlo. En cuanto a estas ideas limitantes, ¿qué más ideas limitantes te has encontrado? Creo que la más terrible, por así decirlo, es la inseguridad. Creerme incapaz. Esta inseguridad en mí hizo que, claro, que los demás me vean así. Me hice invisible por mi propio bloqueo mental. Eso fue algo durísimo que tuve que aprender a lo largo de mi vida profesional. Aquí tengo una experiencia muy, muy fuerte que en realidad me choqueó. Me acuerdo que una empresa, en una entidad del Estado, me contrataron como analista de políticas públicas. Imagínate, yo el primer día súper feliz, me fui a presentar con mi jefe, en ese entonces un viceministro, y a lo que me presento, me dice unas horas más tarde que me va a dejar con el mismo sueldo, pero que voy a ser su asistente. Fue muy grave, porque yo entré de analista y me bajó a asistente. Justo en esa época, Teresa, recuerdo que empecé el curso contigo de Mujeres de Éxito. Y claro, durante todo el curso y mientras me pasaba este episodio, yo iba recordando y me iba dando cuenta de mis errores. Yo misma, por creer que era incapaz, que todavía no estaba lista para ese cargo, yo misma me hice chiquita y me hice invisible. Y eso pudo ver mi jefe de ese entonces. Entonces, sí. En realidad, el curso me sirvió muchísimo para darme cuenta que este bloqueo mental, esta debilidad, era por mí misma. No era culpa de mi jefe que me había puesto de asistente. Era mi culpa porque no estaba demostrando mi capacidad. Claro, los demás nos tratan según sus intereses, sus intenciones, su propia personalidad o su educación, pero también nos tratan según cómo nos perciben. Y esto es algo que podemos experimentar cada día. Por lo tanto, esta comunicación consciente es una de las bases del éxito, ¿no? El poder también relacionarte con los demás según el perfil de esta persona, según el contexto, según también tus objetivos. O sea que me alegro de que esto te sirviera y sobre todo de que pudieras tomar conciencia de lo que pasaba en aquel momento, porque es que a veces lo que pasa es que no somos conscientes de lo que está pasando y aparte que es más fácil darle la culpa a los demás. Exacto. Cuando hablamos de techo de cristal, pues es cuestión de la sociedad o de la empresa o de la alta dirección que no permite que subas, pero también nosotras tenemos una parte de responsabilidad en esto. Y en el tema de la política, tú que estás en ese mundo, ¿dominan todavía los hombres, tanto en la política misma como en los asesores de los políticos? Porque yo que también he tratado con políticos, hasta hace muy poco los asesores eran también hombres. ¿Cómo ves tú ahora esta situación? Durante toda mi vida profesional he tenido experiencias en organismos internacionales, de embajadas, de entidades del Estado, y en realidad en todas esas áreas de trabajo he visto que los hombres dominan.
definitivamente. Ecuador también estamos hablando de un país que todavía tiene esos rasgos de machismo y aquí todavía es un poco más complicado que en países ya de Europa o de Estados Unidos. Entonces, sí, por ejemplo, ya en entidades del estado de aquí del Ecuador, es muy difícil que los puestos de poder ocupen mujeres. Muy, muy difícil. Vemos en la historia de Ecuador, hemos tenido, todos los presidentes han sido hombres. Tenemos una mujer presidenta, por así decirlo, que duró, creo que horas en el poder, Teresa. Horas. Literalmente horas. Y salió. Entonces, es un país machista y lo podemos ver en puestos de poder. Los asesores, igualmente, bueno, ahora es mucho más fácil ver a asesores mujeres, pero todavía no son tomadas tan en cuenta, porque todavía ellas mismas tienen como posturas muy femeninas y también no alzan su voz tan fuerte. Todavía es como, ¿será que digo esto? ¿Será que lo toman a bien? Me ha pasado muchísimas veces ahorita en el puesto que estoy como directora, que claro, hay a veces un salón lleno de hombres porque en la vicepresidencia la mayoría de directores de nivel jerárquico superior, lo dicen, son hombres. Entonces, cuando hay reuniones, las mujeres somos muy pocas. Y yo analizando esas reuniones, los que más hablan, los que más participan son hombres. Entonces, sí, es un rasgo que sobre todo aquí en mi país se ve muchísimo, pero que poco a poco lo estamos puliendo. Ahora mismo, en la posición en que tú estás, de liderazgo, que tiene además visibilidad, ¿crees que puedes influir en el ambiente, en el clima, en las demás mujeres y también en la percepción de los hombres respecto a la comunicación femenina? Es decir, ¿podríamos ir cambiando este estilo para dejar de ser tan sumisas, tan dóciles y casi invisibles para tener un papel más importante en la toma de decisiones, en los niveles directivos y en general en el día a día del trabajo? Sí, definitivamente sí. En realidad, como proyecto personal, me di cuenta que a lo largo, cuando me iba capacitando, tanto en el curso de Mujeres de Éxito, a la par hice un curso en asesoría de imagen personal y profesional. Me di cuenta que hay dos herramientas que sirven tanto como para hombres y mujeres, que es la mezcla entre manejar bien la imagen personal y profesional y la comunicación no verbal. Creo que esto es básico, no es fácil, requiere de práctica y de entrenamiento, pero son dos herramientas que ayudan a cualquier profesional a tener éxito. Entonces, esto ayuda a romper el techo de cristal, ayuda a ser una mujer más visible. Me di cuenta que este proyecto le iba gustando muchísimo a la gente. Me creé mi página de Instagram, grabo videos en TikTok, todo relacionado a este tema. Y las personas que más me siguen son mujeres, que se dan cuenta que con estos tips, que mejorando su imagen, su lenguaje no verbal, se pueden empoderar muchísimo más. ¿Y te has encontrado también la reacción contraria? Es decir, por el hecho de ser una mujer segura, decidida, por estar ya en el puesto que estás, que alguien te critique. A veces las propias mujeres, porque, no sé, te ven mandona o ambiciosa, ¿no? Porque la ambición es algo que también muchas veces se percibe como algo negativo, especialmente en el mundo femenino. Sí, actualmente en mi trabajo en realidad me he encontrado con este caso que tú me dices, Teresa. Es sobre todo mi edad, un poco lo que a la gente le causa impresión. Y muchas veces me han preguntado, tan chiquita y ya de directora, y muchas veces no en son de, qué bien, que te felicito, sino como en son de burla, como al inicio fue así. En realidad tuve que demostrar con mi trabajo, trabajar el doble para demostrar lo capaz que era. Y claro, esa percepción del inicio de la gente, sobre todo las mujeres, hubieron muchísimas mujeres que me vieron así, como esta niña. Pero ahora eso ha cambiado, pero eso se demuestra simplemente con el trabajo, nada más. ¿Y cómo se gestiona esto, estas críticas?
porque duelen, entiendo, ¿no? Es algo que te afecta personalmente, pero al final tú tienes que seguir tu camino, tienes tus objetivos. ¿Cómo lo haces? ¿Puedes darnos algún consejo? Porque seguro que hay otras mujeres que se encuentran en esta situación. Yo creo que me enfoco muchísimo en hacer las cosas bien. Tengo determinación y eso creo que es una característica muy importante en mí. No te voy a negar que sí, me comparaba. Por ejemplo, ¿cómo lo hacía la anterior directora de protocolo? Lo hacía de esta manera, porque muchos me decían, la anterior como que tenía más fuerza. Ujú. Entonces, eso me sonaba muchísimo, pero dije basta, porque si me seguía comparando con la antigua directora o me seguía comparando cómo mi trabajo se estaba desarrollando, en realidad estaba destinada al fracaso. Ujú. Entonces, determinación para hacer el trabajo bien y también para ser una profesional única. Eso es lo que a mí me ha funcionado en el trabajo que estoy actualmente y en trabajos también pasados. Esto que te conté que me pusieron de asistente, en realidad duré 3 meses de asistente, porque se dieron cuenta que estaba hecha para más, que Ujú. de toda la capacidad que tenía. Entonces sí, determinación y no compararse con los demás. Y para ti, ¿qué importancia tiene la visibilidad, la autopromoción, el estar presente en determinados foros, en determinados momentos, para que vean lo que puedes aportar? Qué importante esta pregunta, Teresa, porque en realidad la visibilidad lo es todo. Si una no promociona su trabajo, puede ser la mejor directora, la mejor asesora de imagen, todo, pero si no se promociona en realidad, eres invisible, eres pequeña para el mundo. Yo aprendí esto en el curso de Mujeres de Éxito, porque quiero contarte que cuando termino el curso decido abrirme mi página en Instagram, en TikTok y hacer estos videos que te cuento. Es ahí que me hago mucho más visible, me comienzan a ver hasta profesores que tenía en la universidad, se Ujú. comienzan a dar cuenta de los temas que estoy manejando, porque mi carrera en ciencias políticas y relaciones internacionales es muy amplia. Necesitaba especializarme en algo y es aquí cuando comienza este tema de la imagen política también. Todo eso vieron, me hice visible ante profesores, ante posibles jefes y tal vez Teresa ante el mundo, porque si yo no hubiera hecho eso, seguramente no estaría tampoco en esta entrevista, ¿verdad? No, no sería Exacto. visible para nadie. Entonces es muy, muy importante, pero yo sí quiero recalcar que eso fue después de un largo proceso de decisión. Termino el curso y digo, ya es hora, porque en mi casa, si me quedo a escondidas, nadie iba a saber de mi trabajo. Me alegra que comentes esto, porque a veces no le damos importancia o somos un poco tímidas, discretas, o pensamos que es innecesario porque el trabajo bien hecho ya habla por sí solo. Pero en realidad tú te diste cuenta de la importancia que tenía y además invertiste tiempo, entiendo, ¿no? Hay que hacer una inversión en tiempo y en energía para esta visibilidad y es rentable. ¿Qué te parece? Invertí tiempo, dinero, pero vale la pena, Teresa, porque uno tiene que capacitarse constantemente, constantemente. Iba, comencé con el canal viendo, por ejemplo, en tu caso del lenguaje no verbal, tú eras mi mentor en lenguaje no verbal, recuerdo clarísimo. Iba viendo tus videos en YouTube y hasta te cuento que buscaba si es que podemos tener un curso presencial en España. O sea, así Ujú. comencé, porque decía, me viajo a España, pero tengo el curso con Teresa Baró. Y así en las otras áreas, en imagen personal, igual, tuve que capacitarme, tuve que investigar dónde poder estudiar. Entonces, sin duda vale la pena, porque si no hubiera tomado acción, no hubiera decidido capacitarme, simplemente no estaría donde estoy ahora y me hubiera resignado, quién sabe, ese puesto de asistente como te contaba al inicio. Ujú. Y has hablado de determinación y se te nota además que eres una mujer con unos objetivos muy claros, que tienes fuerza, que hay mucha energía en ti. Y, mi pregunta es,
¿quién te ha inspirado a ti? ¿O es que es algo que lo llevas dentro, que es de nacimiento? Si hay personas que han sido para ti modelos, ¿qué personas serían? Ay, sin duda, creo que si hablamos de apoyo, son muchísimas personas desde que yo inicié con mi vida académica han estado atrás, tanto profesores como amigos, compañeros de trabajo, siempre, y familia, sobre todo, creo que es mi núcleo fundamental, han estado atrás. Tanto, tan atrás han estado de mí como tú puedes, tú eres la mejor, siempre me han hablado de esa fuerza que yo tengo, que claro, me la creí y comencé a hacer más cosas para que ellos se sientan orgullosos de mí, para que digan, mira, no me equivoqué, es verdad, tienes esa fuerza y esa capacidad. Lo hice primero por mí y también para demostrar a estas personas que estaban muy cercanas a mí que tenía esa capacidad. Ya hablando de inspiración, la persona que me inspiró a nivel de imagen personal es una asesora de imagen pública aquí en el Ecuador, se llama Marisol Corral, y ella fue uno de los pilares para que yo me dedique a este tema de la imagen personal en inspiración. Ya después, claro, cuando comienzo a investigar más del tema, me doy cuenta que la imagen profesional y personal tenía que ir de la mano con algo. Y Teresa, para mí es un gusto esta entrevista. En realidad me dio mucho sentimiento porque tú eres una de esas profesionales que me inspiró a que me guste la comunicación no verbal. Y cuando me dijiste de esta entrevista fue, wow, me va a entrevistar a una mentora y a alguien que admiro muchísimo. Entonces, son dos mujeres súper poderosas que en realidad me han inspirado de esta manera. Gracias, Evelyn. Y la verdad es que yo estoy muy orgullosa de poder estar hoy aquí entrevistándote porque he visto tu progreso en muy poco tiempo y además tu caso nos demuestra que si nos enfocamos, que si le ponemos toda la energía y si nos quitamos de encima estos miedos, podemos conseguir grandes cosas, ¿no? Es decir, aunque el mundo sea difícil, pero podemos conseguirlo. Y estoy segura de que tu ejemplo va a servir para inspirar a muchas más mujeres. Y por eso quiero preguntarte también qué consejos les darías a mujeres jóvenes como tú o no tan jóvenes, pero qué crees que podrían hacer para superar techos de cristal, abismos de cristal y todo tipo de dificultades que se pueden encontrar. Primero, que encuentren qué es lo que les apasiona. ¿Dónde está eso que les mueve? Una vez que encuentren esa pasión, que trabajen por ello, sí, pero que trabajen con coherencia, que se capaciten, que no importa lo que les digan los demás, que no será fácil, eso es verdad, pero que trabajen solo por una razón simple, para que ellas estén orgullosas de sí mismas, que es lo más importante. No hay nada más lindo de poder alcanzar los objetivos profesionales que uno se propone y decir, lo logré por mi trabajo y por mi esfuerzo, porque eso es lo que me movía. Entonces, ese es mi consejo, que tengan una pasión, que trabajen duro por ello y sobre todo que crean en sí mismas. No hay nada más importante que eso. Pues seguro que este es un gran consejo. Y yo me pregunto, ahora tú tienes 30 años y tienes toda la vida por delante, la profesional y la personal. Pero ¿tú crees que la maternidad, por ejemplo, ¿no? Que todavía no has vivido, pero que puede llegar, la maternidad o el tener una familia, puede ser un motivo para frenar esta carrera? Es una pregunta que créeme que me he hecho muchísimas veces. Aquí como dato, en mi entrevista de trabajo que tuve en la entidad donde estoy hoy, me preguntaron si es que pensaba tener hijos en este corto plazo. Y yo creo que mi respuesta, si les hubiera dicho que sí, por ejemplo, sí, mi objetivo es ya tener hijos, hubiera incidido en el resultado de si obtenía o no el trabajo. Es así de fuerte. Al inicio fue como, qué duro para las mujeres que en una entrevista nos pregunten eso,
Pero yo cuando ya estaba en acción, cuando ya estaba realizando mi trabajo, todos los días yo me muevo por todo el país, por todo el país. Y ahí dije, tenían razón, porque si yo tal vez iniciaba mi periodo de maternidad, si decidía tener un hijo ya, eso hubiera impedido que desarrolle mi trabajo. Eso yo creo que es por mi tipo de trabajo. Mm. Sí es un aspecto difícil, obviamente pienso tener hijos, pero ahorita con el puesto que tengo y con el cargo, sé que no es lo más beneficioso para ahorita mi carrera. Entonces yo creo que una mujer no debe perder ese sueño, si es que su sueño es tener hijos y formar familia, pero sí debe saber cuándo hacerlo, para que eso no interfiera también que no interfiera esto de ese sueño de ser madre con lo profesional. Quizá esta capacidad también para planificar en Exacto. función de lo que tú quieres, ¿no? En lugar de moverte quizá de una forma más emocional o por impulsos. La cuestión es ver en qué situación estás, cómo es tu tipo de trabajo, cómo es el entorno y decidir cuándo puedes hacerlo o cuándo es el mejor momento. Uh-huh. Bueno, seguro que cuando sea el momento lo podrás combinar, lo podrás conciliar, pero sí que es cierto que en el tipo de profesión que tú tienes, precisamente quizá hay más hombres por esta razón. Y es porque, como tú decías, trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana, porque tenéis que tener disponibilidad total y la maleta siempre a punto para viajar donde sea, ¿no? Y eso sí es bastante difícil de llevar como madre, a no ser que tengas toda una organización que también puedes preparar. Pero para un hombre todavía sigue siendo más fácil, aunque debería ser lo mismo, porque ellos también son padres. Uh-huh. Pero es cierto que todavía le dedicamos más tiempo a la familia a nosotras, ¿no? Eso lo veo muchísimo en mi grupo de trabajo. Todas somos mujeres. Las 5 personas que conformamos la dirección de protocolo son mujeres. Y claro, ya tienen hijos, por así decirlo, ya más grandes, 7 años, 12 años. Y cuando les digo, nos toca irnos a tal ciudad, a Guayaquil, movernos así de un día para el otro, también a mí se me mueve el corazón, porque veo cómo ese instante llaman a su familia, llaman a sus hijos a decir, mamá no podrá llegar hoy en la noche porque tiene que irse. Es súper difícil, pero es lo que nos toca. Como mujeres creo que tenemos ese corazón nos mueve más esto de la maternidad y se nos complica más. Hay veces que, claro, yo como jefa digo, hasta me da pena decirles, nos toca viajar porque es súper sacrificado, pero es lo que nos toca en realidad y nos toca hacerlo por nuestra vida profesional y también por nuestra felicidad a la final, sin obviamente descuidar a nuestra familia. ¿Y tú crees que estas madres serán un buen ejemplo para sus hijos? Claro que sí, Teresa, claro que sí. En realidad, porque no es que los abandonan, les dicen, mamá va a trabajar, está haciendo esto, ellos entienden la importancia de su trabajo, pero siempre están pendientes de sus hijos. Y muchas veces les he escuchado cómo hablan por videollamada y los hijos son súper felices con esto. Mamá, te va a ir muy bien hoy. La otra vez uno de los hijos de mi compañera hasta lloraba, le decía, te extraño mucho, pero sé que tu trabajo es importante. Yo Claro, oía eso y a mí se me partía el corazón, Teresa, pero sé que cuando ellos crezcan van a decir, van a admirar a su mamá por todo el esfuerzo que hizo. exacto. Están orgullosos también de sus Sí. mamás Uh-huh. y además, si son chicas, tienen el ejemplo de una mujer profesional, luchadora, que no se conforma con cualquier trabajo, sino que puede conseguir sus sueños, ¿Qué es lo como que has me pasó a mí también? conseguido Mi tú, ¿no? mamá, yo no sé de dónde sacó el tiempo, pero mi mamá trabajaba y también nos crió demasiado bien. Era de las mamás que estaba pendiente de las tareas, de todo lo que nosotros hagamos. Yo, o sea, sí, cuando yo era niña me causaba extrañeza, decía, ¿cómo divide el tiempo para ser mamá y ser una gran profesional a la vez? Entonces yo creo que ese ejemplo a mí también me sirvió muchísimo para yo tener ahorita esta habilidad también para poder con todo. Otra mujer inspiradora, ¿no? La Sí. madre, la abuela, a veces las hermanas mayores también nos inspiran
además en el día a día. No es que las veamos en la televisión ni que sean superstars, sino que son las mujeres que tenemos al lado y son realmente modelos e inspiración. Evelyn, estoy muy contenta de haberte hecho esta entrevista. Solo me gustaría, para terminar, que me dijeras qué podemos hacer todas nosotras para poco a poco hacer un mundo mejor, un mundo más igualitario, más equitativo y un mundo mejor para todos, para hombres y para mujeres. Yo creo que debemos superarnos en la vida y ser visibles sin pisar a los otros. Creo que eso es importante. Muchas veces esto del feminismo, de que las mujeres deben alcanzar puestos de poder e importantes, lleva tal vez a las mujeres a querer ocupar puestos de las que no, tal vez no están preparadas en ese momento o simplemente por querer demostrar que somos superiores a un hombre. Eso para mí está mal. Debemos demostrar nuestra capacidad y llegar a estos puestos directivos, puestos de poder e importantes por nuestra capacidad, pero también por nuestra forma de ser, que esta forma de ser sea buena. Es como nosotros hacemos mejor a un mundo. No lleguemos por querer demostrar que los hombres no valen tanto o que las mujeres lo somos todo. Creo que sí hay que tener esta idea de equilibrio. Si un hombre llega a tal poder, llega a ser gerente, es por su capacidad. Nosotros también lo podemos lograr, pero seamos también equitativos en este aspecto. Claro que sí, y además con una relación cooperativa, constructiva, en lugar de rivalidad y exclusión, ¿verdad? Esta es la forma de avanzar y que todos nos sintamos bien en este mundo. Pues muchísimas gracias, que tengas mucho éxito. Que seas muy feliz también en este trabajo y en tu vida, porque cuando uno es feliz en el trabajo ya tiene casi, bueno, probablemente la mitad de la felicidad, ¿no? Esto te ayuda muchísimo también después a relacionarte con los demás. Espero que en otras ocasiones nos volveremos a encontrar, que quizá podamos repetir esta entrevista dentro de un tiempo y saber más de ti y de tu carrera. Y les mandamos a todas las espectadoras un gran saludo y les recordamos que en la descripción de este vídeo podrán encontrar tu contacto en LinkedIn. No sé si hay alguna otra forma de contactarte, por si tienen alguna duda, por si quieren hacerte algún comentario. Aparte de LinkedIn has dicho una cuenta de Instagram, la podemos poner también, pero si la quieres mencionar. Sí, Teresa, me encuentran en LinkedIn y en Instagram como @imagen y política. Imagen y política, pues ahí te seguiremos, estaremos al corriente de todas tus actividades y muchísimas gracias de nuevo por este tiempo y por contarnos tu experiencia. Gracias, Ha sido Teresa. realmente interesante. Un Gracias. honor para mí, muchísimas gracias.